Al peronismo le importa estar en el poder para ser ellos los que te pagan cada vez menos. Es así, porque son adictos a la caja. Nunca fue un movimiento empático. Desde el momento en que vos saqueás al contribuyente, no estás pensando en el otro. Es, digamos, un movimiento que amasa ñoquis para hacer harina a los demás. ¿Cuál es la respuesta hacia eso, Diego? Si hay una respuesta. Al peronismo no le importa que cobres poco. Al peronismo le importa estar en el poder para ser ellos los que te pagan cada vez menos. Es así, porque son adictos a la caja. Sin caja se desesperan porque no pueden saquear. Es, digamos, un movimiento que amasa ñoquis para hacer harina a los demás. Es así. Amasa ñoquis haciendo harina a los demás. Y después nosotros, que somos esa harina, tenemos que financiar ese estado parasitario que se llena de discapacitados que no lo son, de jubilados que no tendrían que haberse jubilados, y de esa forma terminan quebrando al Estado y quebrando al contribuyente que hace posible que el Estado exista. ¿Sabes cuál es la Esa es la encerrona? táctica del peronismo. Un Básicamente es datito nada esa, más. estar en el poder para tener tropa propia a la que convierten en ñoqui y exprimen de esa forma el sector privado que está obligado de por vida a mantener esos ñoquis. Una Fin, encerrona, no hay otro plan. una encerrona respecto de esto que es interesante, porque todo esto que dice Diego es cierto. El punto es que quienes ahora reclaman porque necesitan recomponer o los salarios o los discapacitados que no reciben la medicación, no pueden ir hacia atrás porque tienen que ir a reclamarle a quien hoy tiene responsabilidades de gobierno, quienes manejan los presupuestos en las distintas áreas. Entonces no hay modo de decirle, anda a decirle a Cristina, anda a decirle al anterior, anda a decirle, porque hoy el que tiene responsabilidad de gobierno es quien está al frente del Ejecutivo. Para Sí. mí un error, pero es una opinión personal, Sí. para mí un error es que el gobierno prolongue la discusión del Garrahan porque ya se le iban a meter los caranchos y si no la cortan la discusión, mañana van a tener, fíjate lo que está haciendo, ¿cómo se llama? Ayer. Un paro en el sector salud, los choferes que se meten por el lado camionero, Grabois que es el comentarista del caos, ¿no? Sí, pero es lo mismo que pasó en la UBA. Cuando quiero auditar no me dejas entrar. Déjame auditar el Garrahan, porque yo destapo la olla en cualquier organismo estatal y tenés a los ñoquis flotando en su salsa, que no es precisamente salsa blanca, es pus, porque enfermaron al Estado. Yo necesito, antes de darte plata, ver a quién le estoy dando la guita. Déjame hacer la auditoría. Esa es la discusión de fondo. Yo no te puedo seguir manteniendo, porque es como tener un hijo que me dice, mira papá, me voy a ir a la facultad a estudiar. Y le doy todos los meses una guita. Y después descubro que no va a la facultad y no estudia. Y lo primero que hago es decir, te corto los víveres. Acá lo mismo, déjame ver en qué se va la plata. Porque si yo no sé en qué se va la plata, le estás robando al contribuyente que mantiene al Estado. Esta es la gravedad que no se ve. Sí. Hay que hacer auditorías porque el Estado está colonizado por la corrupción. Si no permitimos que entre la auditoría, y entonces no te voy a dar ese dinero, Sí, porque ¿sabes qué me vuelvo? Cómplice para que el delito siga sucediendo. En el caso de los residentes del Garrahan, primero que están de acuerdo con todas las medidas biométricas y de control, y ellos no están tienen nada que ver, vigentes ya están en las- vigencia, y no tienen nada que ver con si hay ñoquis o no, porque ellos tienen una partida que no viene del presupuesto del Garrahan, sino del Ministerio de Salud. Y no hay ñoquis en los prácticamente 300 residentes del Garrahan, no hay. Claro, pero tenés ñoquis en el resto. Pero los residentes del Bueno, Garrahan pero te no pongo lo este son. ejemplo. Mira, ponele que yo Mientras tengo una tanto, casa, ¿no? no pueden vivir, Tengo no una pueden casa alquilar. y le pago, por ejemplo, a 10 jardineros, pero viene uno solo. Pero en el Le caso de pa- los residentes no Pero aplica. pará, le pago a 10 pileteros y viene uno solo. En Y eso tengo un hijo tenés razón. enfermo y me dice, papá, llama al pediatra. Entonces yo llamo al pediatra y el pediatra me dice, mira, no voy a ir porque me pagás poco. ¿Qué es lo primero que haces? Y no le pago a 9 jardineros y a 9 pileteros, porque necesito sacar guita para pagarle a ese pediatra. Bueno, Bueno, tiene- hay está que claro, limpiar hay a los que- que están de más. hay que hacer- Son muchísimos los que están de más. Todos lo sabemos. Entiendo que es difícil, sí, porque ellos no quieren la auditoría. Hay que Ellos no quieren hacer- la auditoría. no hay es que el hacer caso un de los médicos del reordenamiento, Garrahan. hay que hacer un reordenamiento. Yo no sé quién para hacerlo, porque yo no me ocupo del tema ese, apenas manejo el presupuesto de mi pyme. Bastante bien, entra lo que sale. Ahora, hay que hacer un reordenamiento y al mismo tiempo hay que cubrir las urgencias. Para mí hay que hacer todo. Lo que no hay que hacer es aprovecharse. A ver, en este contexto quiero mostrarte, era una radio abierta, ¿no? ¿Me pones el título del contexto para que yo lo presente bien? Un movilero de una radio. ¿Qué radio? Ah, de Futurock. Bueno. Y le preguntó a los jubilados lo siguiente y dentro de la marcha un jubilado le... A ver, parece que estuvo bastante pintoresco, a ver.
Breve consulta, Cristina, se va a presentar ahora para diputada bonaerense en septiembre aparentemente. ¿Cómo? No me interesa. Ojalá que la chorra no se presente. Ok. ¿Qué querés? Ninguno la quiere. Pero ninguno quiere el peronismo acá tampoco, ¿no? Si es chorra, ¿cómo la va a querer? ¿Un chorro? ¿Vos querés un chorro? Tampoco lo quiere a Kicillof. Creo que sea partido kirchnerista. Ah, pasa por ahí, pasa por ahí. No lo quiero. No es que Milei no me gusta, pero prefiero 100 veces a Milei y no los chorros estos. Amén. Milei no le gusta. Voto a Milei. Porque antes voté a los chorros, voto a Milei. Pero no le queda otra. Obvio. Muchísimas gracias a todos, No, por favor, suerte. Ahí está, bueno, picando en punta. Bueno, a ver, ahí a ver, esos son jubilados, sí. Y dice, Cristina Chorra, y después dice, no, Milei tampoco me gusta. Bueno, es una radiografía ahí de está. una parte de la Argentina. Por eso es interesante que muchos de los que están reclamando no tienen una posición partidaria de perjudicar a este gobierno o defender a aquel. Van a reclamar lo suyo. Recién María decía algo interesante, porque ¿cuál es la discusión respecto del sueldo remunerativo? Si vos vas a un banco y querés ampliar el crédito de tu tarjeta, si vas a alquilar y te piden el recibo de sueldo, si querés comprarte algo en cuotas, no es lo mismo que tu recibo diga 797.000 que diga 1.300.000. Ahora déjame decirte algo, tenés razón. Ahora, ¿cuánto hace que todos los residentes, que un montón de residentes de todo el país tienen ingresos no remunerativos? Pero a ver, perdón, yo creo que tienen que tener, yo lo dije en el comentario, no quiero que me malinterpreten, creo que tienen que incorporarse al salario, que los médicos residentes, yo en mi familia, yo conozco mucho, porque hay médicos en tu familia también. O sea, ahí no hay discusión, dejan la piel los tipos, van, se levantan a la mañana, vuelven con la piel que le quedan y siguen y salvan vidas, no hay ninguna discusión ahí. Ahora, pongamos las cosas en un contexto. Lo no remunerativo es histórico. ¿Y sabes por qué? La inflación. Y bueno, a tantas décadas de inflación tenías que emparchar permanentemente con sueldos no remunerativos para compensar la pérdida del poder adquisitivo. ¿Y quiénes generaron la inflación también? Mira, creo que está hablando en este momento Carlos Heller. Tienen que empezar a mirar a ese tipo de gente. Está hablando en el Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados era una abominación repugnante. Un banquero que es cooperativista. Aumentaba el déficit fiscal. Un oxímoron, ¿no? En función de, yo digo, una de las tasas más altas del mercado. Una votación parecida a la nuestra, porque terminó por un voto, 215 a 214. Me acuerdo de Heller, y volé, listo, ya es suficiente para mí. Cuando pedía que se festeje el gol de Boca, aquello del seleccionado, bueno, qué sé yo. Parar la sesión para ver un gol. Te digo una cosa también, cuando uno mira los datos, lo que más destrozó a los jubilados, más allá de los desastres que se han hecho a lo largo de los años y sobre todo estatización de las AFJP, del sistema jubilatorio, donde el gobierno kirchnerista se quedó con la recaudación y con el fondo, incluso de aportes voluntarios, desincentivó a la gente a seguir aportando. Se jubilaron millones de personas sin aporte, sin pensar un esquema diferente del resto de los jubilados. Rompieron el sistema. Lleno de regímenes de privilegio crecientes, donde el peso de la jubilación de privilegios es cada vez más alto y mucho mayor que en otras partes del mundo. Y también la edad jubilatoria, que no cambia respecto del tiempo. O sea, vivimos más y seguimos jubilando. Hay millones de temas ahí en esa masa. Entonces, claramente hay muchos jubilados, una enorme cobertura que cobran poco. Y lo que más destruyó en los últimos años es la inflación. Porque la inflación acelerando con una fórmula demorada trimestral derritió las jubilaciones, y te diría, el último año y medio de Alberto Fernández, y sobre todo 22 y 2023, fue una calamidad. Bueno, pero perdón, María, ¿queremos hablar de jubilaciones? ¿Y vamos a fondo? Hay que ir a fondo, no, espera, muy grosso. Espera. Hablemos de la jubilación de privilegio. ¿Y sabés de qué jubilación de privilegio tenemos que hablar ahora? Yo te pido a vos, por favor, no importa que haya votado al kirchnerismo, a La Libertad Avanza, a Unión por la Patria, a la UCER, no importa a quién haya votado. Fíjate de qué hablamos cuando hablamos de la jubilación de privilegio de Cristina y el contexto donde Cristina acaba de pedir que esto es una perlita, un hallazgo que descubrió Silvina Martínez, y en este contexto no escandaloso, es recontra mega escandaloso. Dale, Silvina. Bueno, mira, yo te traje ahora esta carátula que tiene que ver con que Cristina busca dos cosas con el lanzamiento de su candidatura: impunidad y privilegios. ¿Y por qué te digo esto? Porque el mismo día que anunciaba su candidatura en un programa de televisión,
¿sabés qué hacía? Su abogado presentaba un escrito ante el tribunal, el juzgado que está resolviendo su solicitud para que le devuelva la jubilación de privilegio. Mirá qué pedía. Presionaba a la justicia para que resuelva su solicitud de jubilación de privilegio, su medida cautelar. Mira, acá te traje el documento para que lo veamos. Vamos de nuevo. Estamos conscientes de lo que estamos diciendo acá, ¿no? Una ex presidenta en 2 periodos, viuda de un presidente, que quiere cobrar 2 pensiones graciables, jubilaciones de privilegio, ¿no? Cosas especiales. Que vuelve a pedir, después de todo lo que se insiste con los jubilados y el gobierno nacional y popular, que vuelve a pedir el privilegio para ella. Contámelo. Bueno, dale. mira, acá tenés. Acordate que había un conflicto de competencia, que ningún juez se quería hacer cargo de este expediente. Entonces acá lo que pide es, bueno, fórmese el incidente que ordena el artículo 31 del Código Procesal Civil y Comercial, lo resuelva la alzada, pero mientras tanto resuelva la medida cautelar solicitada por esta parte del escrito de inicio. La fecha 2 de junio de este año. Viste que vos presentabas un video recién de Cristina que decía, a mí lo único que me importa son los 40 millones de argentinos. Rechazando el 82% móvil, perdón, que muy bien que lo decidió porque era otra medida que rompía el sistema jubilatorio del presupuesto. Bueno, ¿pero qué? Yo le sacaría la parte argentinos y pondría, lo único que a mí me importa son los 40 millones de pesos, que es lo que está reclamando ella ahora en su jubilación de privilegio. Entonces, de nuevo, pongamos las cosas sobre la mesa, la discusión sobre la mesa. ¿No es que nadie se salva solo? ¿Dónde está la empatía, la solidaridad y la bonomía de Cristina en este pedido? El mismo día que presenta su candidatura a presidente y que corre a la Corte Suprema para que antes no la deje con condena firme. Pregunto, Diego, ¿dónde está? No, pero nunca fue un movimiento empático. Desde el momento en que vos saqueás al contribuyente, no estás pensando en el otro. Y fue lo que hizo ella para enriquecerse. Porque cuando ella terminó dejando 7 chicos pobres de cada 10, que la mayoría seguramente no tiene una casa propia, ella se quedó con miles de departamentos. Y eso tiene relación directa con las casas que ellos no tienen. Es decir, siempre fue un movimiento perverso que usó al otro para enriquecerse. Y no es de ahora. Vos hace un rato mencionaste a Perón. El defalco de Perón, a valores de hoy, sería de casi 70.000 millones de dólares. El defalco de Cristina, si tomo las palabras de Fariña, es de 150.000 millones de dólares. El doble, no hay mucha diferencia. Siempre fueron saqueadores. Siempre usaron al pobre como excusa para saquear. Es su gran pantalla. Ahora, gracias a las redes, esa pantalla se terminó. La obra de teatro ya no es creíble. Eso es lo que está pasando. Es una actriz que se volvió berreta. ¿Por qué? Porque lo que dice ya no cala hondo en la gente. Ya no le creemos. Sabemos que es una ladrona que usó a los pobres para afanar. Y está bien que termine como está terminando, porque los castigos hay que tenerlos en vida. Es justo que sufra. Bueno, me alegra verla sufrir. Y siempre me viene a la imagen la película El Padrino, cuando va Michael Corleone y le dice al Papa, o al que va a ser después Papa, estoy sufriendo mucho porque maté a mi hermano. Y el Papa, o mejor dicho, el que va a ser Papa le dice, es justo que sufra, usted hizo mucho daño. Esta mujer hizo muchísimo daño, está bien que sufra. A mí lo que no me gusta, ¿qué me decía Silvia? Un dato para ponerlo con la actualidad. La jubilación de Cristina de una sola persona equivale a más de 50 salarios de los residentes del Garrahan. ¿Cuánto sería? Y 40 millones, calculémosle lo último que estaba cobrando, por lo que están cobrando los residentes del Garrahan, 52, 53 Mirá qué loco salarios. Lo que decís, el tamaño de la tumba de Néstor Kirchner tiene esa misma proporción con las tumbitas que están al lado. Bueno. Listo, ahí te cuenta todo. Son eso hasta incluso cuando se van de este mundo. Ok. Hablamos de caranchos y de poner todo sobre la mesa. De nuevo, lo voy a decir otra vez para que nadie dude. Las horas que se le pagan a los integradores de chicos con discapacidad parecen un chiste. Parecen un chiste. Debería Pero son un drama. Parecen un chiste y son un drama. Son un drama. A mí me molesta mucho eso y me molesta el uso que se hacen de los discapacitados, sobre todo cuando son chiquitos. Yo lo sacaría de la escena, pero lo sacaría de la escena pública. Se los digo sinceramente, yo sé que hay madres y padres desesperados. Yo los sacaría de la escena pública, los preservaría. No sé, pero es una opinión personal. Sí, es frente a la desesperación de muchos padres, porque como se puso en duda por culpa de otros que usaron pensiones por discapacidad cuando no correspondía, como se puso en duda la existencia, muestran a sus hijos por una desesperación de no cobrar lo que corresponde. Pero esto no invalida que las pensiones por discapacidad
que revolearon son un acto de corrupción absolutamente indignante. Y lo que están haciendo ahora, en algunos aspectos del reclamo por la discapacidad también, como por ejemplo, Luis Gasulla le puso este informe, los choferes militantes K, otra vez que duda cabe, de la discapacidad. Los choferes militantes K de la discapacidad. Querido Luis Gasulla, ¿de qué se trata esto? Bueno, mirá, esta historia te la voy a contar lo más simple posible para que se entienda. Los choferes militantes K de la discapacidad. ¿Qué pasó en el gobierno de Alberto Fernández? Afloraban, mirá, ahí tenés una foto. Esta es en una marcha anterior del gobierno de Javier Milei, este fue el mes pasado, del miércoles de los jubilados. Ahí está el sindicato de choferes particulares de la provincia de Buenos Aires con su titular, Andrea Aranda, ahora la vas a ver. Ahí está, Andrea Aranda, que responde a Hugo Moyano. Cada marcha que hay, ellos van. Son el sindicato de... Ahí está con Alberto Fernández, de choferes el sindicato particulares. de choferes particulares, celebró el aumento adicional de las prestaciones básicas para personas con discapacidad. Vos me dirás, ¿y qué tiene que ver el sindicato de choferes con la discapacidad? Te iba a preguntar precisamente eso, porque el sindicato de choferes tiene una especie de departamento que tiene que ver con la discapacidad. ¿Sí es el sindicato de choferes? Hay un sindicato de choferes y hay una otra línea de sindicato de choferes particulares que tiene que ver con las combis, los ómnibus que se especializan en discapacidad. Pero cuando se trata la ley, y esto es lo importante, no solo están hablando de plata. ¿Te acordás con los movimientos sociales? Lo mismo. Quiere decir que la plata... No. ¿Qué querés decirme para la plata no vaya directamente al beneficiario, a la persona que lo necesita, sino que haya intermediarios, que haya organizaciones en el medio. ¿Y cuál es? Una es esta. ¿Por qué? Lo vas a entender cuando escuches este audio, te lo cuenta el protagonista. A ver, ¿quién es este señor, el protagonista? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué hace? Es el referente del sindicato de choferes particulares de la provincia de Buenos Aires, filial Ezeiza. Lo cuenta y se confiesa el año 2023, último año de Alberto Fernández, le decía, nosotros tenemos ya el arreglo en Andís. Mirá, ¿para qué es Andís? Andís es la Agencia Nacional de Discapacidad. Su titular anterior se llama Fernando Galarraga. Ajá. Era el titular en la época de Alberto Fernández. Y tenía una agrupación política, que en muchos contratos los recibía su propia agrupación política. Como intermediario. Pero escuchá, una especie de gerente de la pobreza de los choferes de la discapacidad. Sí, claro, porque no es lo mismo que vos contrates a choferes que quieren trabajar, que para trabajar en la discapacidad tengas que estar en el sindicato de los choferes. Claro, es un peaje. Mirá, es clarísimo. Se llama Facundo Sosa y lo cuenta para que lo entiendas vos y todo el mundo. Mirá. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Facundo Sosa. Nosotros somos acá del sindicato de choferes particulares de lo que es yo, la regional Ezeiza de Echeverría. Nosotros, entre muchas otras actividades, tenemos el convenio firmado con la provincia de Buenos Aires. Solamente hacemos discapacidad con chicos de Incluir Salud. No tenemos ningún otro tipo de obra social, no trabajamos con ninguna obra social. Si bien vos sabrás que Incluir es la que menos paga, la que más vuelta da, pero nosotros al ser un sindicato, al ser un gremio y ser partidario de este gobierno, tenemos mucha accesibilidad y nos responden, nos bajan el pago mensualmente sin ruedas de 2 o 3 meses, ¿viste? Así que bueno, nada, te molestaba por lo siguiente, teníamos que trasladar un ministro, nosotros además de chicos discapacitados trabajamos mucho con el Andis, con Fernando Galarraga, que es el director del Andis, y con algún funcionario de discapacidad, siempre en el marco de discapacidad. Hay una actividad mañana en Zárate de Nación y de provincia, y bueno, tenía que estar este ministro, ¿viste? Perdón, ¿yo escuché bien o dijo... El tipo es un chofer para actividades vinculadas con la discapacidad. Y dijo, ¿tenemos que trasladar a un ministro? Mira, estas son las cosas que... ¿Escuché bien? Sí, lo escuchaste perfecto. Te voy a decir, trasladar un ministro, trasladar militantes políticos, trasladar para las campañas políticas los choferes de discapacidad. Y te digo algo, esto se está auditando, es un verdadero escándalo que en algún momento va a explotar. ¿Por qué? Porque en la época de Alberto Fernández te decían, tenemos 1 millón de discapacitados para trasladar. 1.300.000. Bueno, te estoy diciendo un número infladísimo. Entonces ahora dijeron, pará,
vamos a hacer la auditoría. ¿Cuántos chicos trasladan exactamente? Porque no nos dan los números. Hay una hora determinada en la que de repente se traslada todo el mundo en la Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estas son las cosas que no se quieren discutir y que es políticamente incorrectas mencionarlas y que no tienen nada que ver con el reclamo recontra justo de los mamás y papás que necesitan que los integradores le paguen. Esto es un escándalo, esto es un escándalo, Bueno, totalmente. Ahora, sí. este escándalo no puede ser la excusa para no atender a los discapacitados que sí necesitan. No, pero estos tipos hay que sacarlo del sistema. Pero sí, Débora, hay que sacarlo del sistema. Por eso, esto es un escándalo. No puede ser la excusa para no atender a los que lo necesitan. Te generan inflación. Te hacen un sindicato que cobra peaje. Cobran peaje, llevan a ministros, llevan a militantes en nombre de la discapacidad. Te rompen el sistema que integran y te rompen el país. Y después hay que decir que ellos son las almas sensibles que van a salvar a la República Argentina. Luis, un solo dato más. Esta gente hoy está en la marcha pidiendo por la discapacidad. Claro. Entonces, estos son lo que te rompen todo. ¿Qué hacen estos caranchos pidiendo en la marcha por discapacidad? No la mujer que entrevistó Débora y se desmayó hoy, no la persona que necesita realmente para sus niños, para su familia con discapacidad, que se les aumenten de manera urgente las horas a los profesionales integradores. ¿Está claro, no, Diego? Sí, claro, pero igual esta gente debería enojarse sobre todo con este informe que acaba de mostrar Luis. ¿Me entendés? Ahí tenés al verdadero culpable. Porque esto que está pasando es fruto de la corrupción que en su momento avalaron con silencio. Entonces, ahora que saltaste y te empezaste a quejar, quejate contra el verdadero corrupto que hizo que este sistema quebrara y esté como esté. No con el que hoy está intentando solucionar las cosas que encima no se la dejan solucionar, porque vos querés entrar con la CIGEN y no te dejan hacer auditorías. Enojate con esos tipos que no quieren que haya auditorías, no con el que está tratando de solucionar el tema. Por eso a mí no me cierra esta queja cuando es contra Milei. Porque es el tipo que decidió destapar las ollas. Debe ser el primer presidente que se animó a destapar la olla de Garrahan. Que todos sabemos que ahí hay ñoquis. Hay ñoquis, no podemos seguir engañándonos. Ahora, hay corrupción también en los subsidios para discapacidad también. Diego, no entre los médicos residentes. No, seguro, yo digo en general en Garrahan, no hablo del médico residente. No usemos a los médicos residentes eso es lo que hacen como escudo para... Exactamente, para que no entren. Por supuesto, las dos cosas. Los médicos residentes sí, que merezcan... Pero a guiar es otra cosa, Grabois es otra cosa. Exactamente. Los jubilados que estaban ahí, a los que también les faltaba y los que fueron preguntados por colegas de una radio, hablaron del problema, del verdadero problema en la Argentina. ¿Sabés cuál es el problema en la Argentina? El choreo. ¿Y sabés quiénes eran los choros? No eran, olvídate de Milei, de los dirigentes políticos. Eran los tipos que estaban vinculados, por ejemplo, con el rey de la salada, Jorge Castillo. Y ahora lo que nosotros estamos viendo es la porquería que sale a flote una vez que la justicia, como corresponde, lo agarra de la oreja y lo mete en cana. Fíjate lo que te vamos a mostrar ahora. Dale, Nico Pizzi, compartilo, por favor. Luis, vamos a hablar de Jorge Castillo nuevamente y la fortuna del rey de la salada. Propiedades, viajes paradisíacos y hasta una escuela. Mirá, Luis, lo que está investigando la justicia. Una escuela, Escobar Gaviria, faltaba que empezara a repartir plata. Como Balcedo, ¿te acordás que también tenía una escuela? ¿Quién? Balcedo. Uy, mirá. Sí, Mirá, Luis, ¿te gustaría viajar a este lugar? ¿Qué es esto? Este es Maldivas, Qué ¿no? lindo. Pero lugar ¿por qué me paradisíaco. mostraste Maldivas? ¿Qué? Bueno, porque Castillo llevó a toda su familia ¿A Maldivas? sí, a Maldivas entre el 27 de diciembre del 2024 y el 20 de enero de este año. Toda la familia de Jorge Castillo, 7 personas, se fueron a Maldivas, a Dubái, a Emiratos Árabes. Se calcula que el viaje del clan Castillo costó $85.000. El rey de la salada, con la plata de la salada, se hizo una gira, ¿no? una gira muy ¿no? linda. Un numerito. ¿Y qué pasa? ¿Y qué más me vas a contar? ¿Qué pasa con la investigación esa? Dale. Bueno, Luis, entre otras cosas, la justicia está investigando todo el patrimonio de Castillo y de sus familiares. Pero vos cuando decís que tiene una escuela, ¿se compró una escuela o era un director de escuela? No sé, perdón mi ingenuidad. Lo que sospecha la justicia, Luis, es que justamente se compró esta escuela, New Zealand Pacific School,
en la ruta 6, en Luján, donde tiene todas sus propiedades ¿Cómo Castillo. se compró una escuela? Bueno, yo Klender no se había comprado una escuela. Jean Piaget, Claro. Klender, exacto. Sí, pero Sí, había un una educador. escuela funcionando y la compró. Un educador el hombre. Para, no, en serio. Esta escuela estaba funcionando, sacó la tarasca y la compró. Y la compró, Luis, para lavar dinero, digamos. Para lavar dinero todo es posible. Autos, Hoteles. propiedades. Y mirá las propiedades también que tiene. Se compró en 2014 un terreno de $542.000. Un solo terreno se gastó $500.000. 2016, un departamento en Palermo, acá nomás. Acá cerquita, pues, cerca de acá. Eso debe ser para que lo invitaran a los programas, no para estar para estar cerca de los programas, claro. Un terreno en Luján, $250.000. Estamos poniendo ejemplos, nada más. Mami. Un departamento, miren esto, en Callao al 1.500. Sí. ¿Te gustaba vivir en Recoleta o tener un departamento con cochera? Un concheto. Solo en ese lugar, $500.000. Y por último, Luis, mirá esta cifra. Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, menos de un año, en una de las cuentas de Castillo, se depositaron 289.000 millones de pesos. Qué bomba. Ya está el pelado Trebuch, enseguida los saludo. María, antes de despedirte, una línea. ¿Se puede hacer un círculo con esto, con todo lo que estamos hablando? Corrupción, sistemas rotos, gente que necesita y que no tiene lo que debería tener con urgencia. En segundos, por favor, pero quiero tu cierre, por favor, como economista. Sin duda, todo esto que hablamos de corrupción es gasto público, es impuestos, y eso es menos competitividad, eso es inflación, eso es una economía que desde 2011 no crece, y eso es lo que explica por qué cada vez estamos peor. Muy bien. Entonces, acá hay que entender la restricción presupuestaria, y esto es el punto de partida, y después discutir la administración y obviamente la justicia, que es clave y me excede, pero Claro que que es sí. fundamental. Suscríbete, dale like y activa campana si sos un verdadero libertario.